Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Estamos en directo desde la Parla Santísima Trinidad, el día de hoy, miércoles 12 de mayo. Damos muchas gracias a Dios en este día por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y de manera muy particular estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios porque en este día el Señor ha derramado de su lluvia sobre estas tierras y estamos pues sumamente contentos y agradecidos con nuestro Dios porque Él ha respondido a las oraciones por su misericordia, por su gracia sobre nuestras vidas. No somos merecedores de nada, dice la palabra de Dios que es la gracia solamente de nuestro Dios la que hace llover sobre todos. Así que pues démosle al Señor la gloria y la honra por esta y por todas las bendiciones que Él nos ha permitido recibir a lo largo de esta semana, de estos días, de nuestra vida. Siempre debemos de estar agradecidos con nuestro Dios por todo. Y bueno, vamos a iniciar, hermanos, este tiempo de oración y de estudio de la palabra de nuestro Dios. Leyendo las Escrituras, estamos leyendo el Salmo 119, estamos leyendo una porción cada miércoles de este Salmo, y el día de hoy pues nos toca la porción de los versículos del 9 al 16. Salmos 119, versículos del 9 al 16. Si usted quiere seguir la lectura, ahí aparecerá en sus pantallas. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bien, hermanos, pues esta es la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, que siempre es hermoso leer este salmo porque es una exhortación y una exhortación a meditar, a escuchar, a leer la palabra de nuestro Dios, pero también a glorificar a nuestro Dios por su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra es vida, porque su palabra es lo que alimenta nuestras almas y porque su palabra es fiel, sus promesas son fieles para cada uno de nosotros. Podemos confiar y podemos descansar en las promesas de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy estamos reunidos a través de este medio para poder meditar más y más en lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada una de nuestras vidas. Bien, quiero invitarles, hermanos, a alabar el nombre de nuestro Dios a través del himno número 36, Corazones te ofrecemos. Este precioso himno es una alabanza a nuestro Dios por todas las bendiciones y las maravillas que el Señor hace para con nuestras vidas y para con toda su creación. Dios de vida y
Dios. Y pues qué mejor que poder alabar su nombre y reconocer a través de esas alabanzas las maravillas y las cosas que el Señor hace sobre nuestras vidas. Solamente es el creador, solamente Él es el sustentador de nuestras vidas, y sobre todo, lo más importante es que Él es nuestro Salvador. Y por eso estamos reconociéndole y alabándole por todas las cosas que Él es y que Él hace por cada uno de sus hijos y de su creación. Quiero pasar, hermanos, o pasemos al tiempo de oración, en el cual estaremos en comunión con nuestro Dios, elevando nuestra plegaria delante de Él. Pero antes quisiera invitarles a leer una porción más de la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Estos dos versículos también estarán allí en sus pantallas. Filipenses 4, versículos del 6 al 7, nos dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esta es una exhortación que el apóstol Pablo hace originalmente a la iglesia de los filipenses, y a través de ellos a cada uno de nosotros que formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todos los tiempos. El apóstol Pablo escribió estas palabras estando en la cárcel, estando padeciendo precisamente por el Evangelio. Y en medio de esa circunstancia que era tribulación, y que para cualquiera de nosotros ciertamente sería una circunstancia difícil de poder soportar, el apóstol Pablo nos muestra que él obtiene un consuelo y una fortaleza de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sobre su vida, de tal forma que tiene la capacidad en medio de esa circunstancia difícil exhortar, animar a la iglesia, que ciertamente pues también muchos de ellos estaban siendo perseguidos, atribulados. Sin embargo, no estaban necesariamente en la misma circunstancia del apóstol Pablo, y él los anima, los exhorta a que eleven sus oraciones al Señor, que si hay alguna preocupación, algún afán, alguna ansiedad en sus vidas, no se queden con ello, no lleven sobre sí mismos esas cargas, sino que la lleven en oración delante de nuestro Señor Jesucristo. La oración precisamente es el medio por el cual nosotros podemos poner delante de Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, pero también es un medio de alabanza a nuestro Dios, de poderle dar gracias a Él por todas las bendiciones. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo también nos exhorta a hacer. No solamente centrarnos en nosotros, en nuestras necesidades, en las peticiones de nuestros corazones, sino ver que tenemos muchos motivos por el cual estar agradecidos con nuestro Dios. Y eso es lo que Él dice, con acción de gracias. Démosle gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha prometido, por lo que ya hemos recibido de su parte, que ha sido en verdad grande y abundante bendición sobre nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta precisamente a esa oración, la consecuencia de poder poner delante de Dios no solamente nuestras necesidades, sino de practicar la gratitud a nuestro Dios, es que vamos a tener paz. La paz de Dios estará sobre nuestros corazones. Una paz que, dijo el Señor Jesucristo, no es como la que el mundo da. Es una paz sobrenatural, es una paz que solamente el Espíritu de Dios puede dar a cada uno de sus hijos a pesar de sus circunstancias. Podemos nosotros descansar, confiar
reposar en Él, tener paz, sabiendo que el Señor tiene el control soberano sobre todas las cosas, que Él cuida de cada uno de los suyos. Así que con esta exhortación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, les invito a que oremos a nuestro Dios, que no solamente pongamos nuestras peticiones delante de Él, sino que le demos muchas gracias. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero invitarles a que me acompañen a orar y a alabar el nombre de nuestro Dios con gratitud en nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, estamos dándote en este día por todas las cosas, Señor, que tú haces, en las cuales te glorificas como nuestro Dios, como el creador, como el sustentador, el preservador de todas las cosas, y especialmente como aquel que en esa preservación ha cuidado de su pueblo eternamente, para que no solamente en este transitar, en este peregrinaje, en este mundo, podamos ser bendecidos, sino sobre todo saber que tenemos vida eterna, que aun cuando las circunstancias adversas en esta vida sean inevitables, Señor, tú ya has triunfado sobre todas ellas, y a nosotros nos has dado esa victoria por medio de Jesucristo, el cual ha tomado nuestro lugar, ha peleado la buena batalla y ha triunfado sobre el enemigo, y ahora nos ha concedido las bendiciones de esa victoria a cada uno de los que creemos en Él. Gracias, Señor, por las bendiciones eternas que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no solamente tú nos concedes vida, nos concedes vida eterna, vida abundante, salvación, Señor, y eso es lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más sobrenatural, Señor, que podemos experimentar de tu parte. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que el que no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que te damos muchas gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es en Él, por Él y para Él, Señor, que nosotros hemos sido llamados por ti para salvación, para vida eterna, para formar parte de tu pueblo, de tu familia, y poder, Señor, tener esa relación en la cual podemos llamarte a ti nuestro Padre Celestial. Tú nos ves como tus hijos, Señor, y gracias porque cuidas de nosotros de una manera tan extraordinaria, Señor, que, Señor, pues muchas veces no somos conscientes de ello. Pero queremos darte gracias, Señor, por todo, absolutamente por todas las cosas. Gracias, Señor, porque hemos clamado a ti por muchas cosas, Señor, y tú siempre nos has respondido. Pero últimamente, Señor, hemos estado clamando delante de ti por la lluvia que es tan necesaria, Señor, en estas tierras, Padre, y gracias, Señor, porque tú respondes a esa oración y porque tú envías la lluvia. Gracias, Señor, por ello. Confiamos, Señor, y seguimos esperando en ti. Seguimos pidiéndote, Padre, que tú llenes esos estanques, que llenes esas lagunas, que llenes esos terrenos que están sedientos, Padre. Que tú sacies, Señor, la sed de esta tierra. Pero sobre todo, Señor, que sacies la sed espiritual de nuestras almas. Señor, que podamos ver tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos ser agradecidos contigo. Señor, que podamos darte alabanza, gloria y honra que solamente tú mereces, no solamente con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Que podamos, Señor, vivir de manera digna delante de ti, Señor, cumpliendo tu voluntad, tus mandatos. Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones y ponemos en tus manos, Señor, las necesidades que cada uno de mis hermanos
tienen delante de ti, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú escuches esa petición, que tú atiendas a esa necesidad que cada uno está elevando en sus corazones delante de ti, Señor. Donde haya enfermedad, Padre, envía fortaleza física, sanidad, consolación, Señor, para soportar la prueba. Donde haya necesidad económica, material, necesidad de trabajo, Señor, también, Padre Celestial, sustenta, Señor, nuestras vidas, pero también, Señor, provee de los medios necesarios para poder obtener ese sustento. Padre Celestial, aumenta nuestra fe, Señor, que de tal manera que podamos confiar y esperar pacientemente en ti, en medio de cualquier necesidad. Señor, cualquier necesidad espiritual, moral, emocional, tú conoces lo profundo de nuestros corazones. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. Que tú perdones todo pecado, Padre, cometido contra ti. Que tú perdones, Señor, toda injusticia que con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones o nuestras omisiones hemos cometido contra ti, contra nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Restáuranos. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra fe en ti, Señor, pero nuestro compromiso también. Nuestro compromiso de seguirte fielmente, Señor, en tus pasos. Porque tú eres el que nos ha llamado. Y tú, Señor, tienes nuestro nombre en tu mente, en tu corazón, Señor. Y sabemos que tú tienes propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscar, como dice tu palabra, tu reino, tu justicia, confiando en que todo lo demás será añadido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Nosotros somos tus siervos solamente, Señor. Somos las ovejas de tu prado. Gracias, Señor, por ser parte de ese rebaño. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio, la bendición que el Señor nos da de poder elevar nuestras oraciones delante de Él. Confiemos, hermanos, como siempre lo decimos, confiemos en que el Señor nos escucha y que el Señor nos responde. No porque nosotros seamos dignos a causa de nuestras obras, a causa de nuestra imperfecta humanidad. Es Cristo Jesús el que nos ha dado esa dignidad a través de su persona y de su obra salvadora, en la cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza. Así que su justicia es nuestra justicia, su santidad es nuestra santidad. El amor de Dios sobre su Hijo está sobre cada uno de nosotros también. Y por ello, hermanos, podemos confiar en nuestro Dios, clamar a Él y saber que Él nos escucha y nos responde. Bien, hermanos, vamos a pasar al estudio, a la meditación de la palabra de nuestro Dios en este día. Y el día de hoy, hermanos, quiero iniciar juntamente con ustedes una serie de estudios, de reflexiones en la palabra de nuestro Dios, basadas en el Salmo 23. Por ahí algunos de mis hermanos habíamos tratado de comenzar esta serie anteriormente, pero no la habíamos podido continuar. Así que en esta ocasión quiero retomar este salmo, porque considero, hermanos, que es muy importante para la vida cristiana. Así desde el inicio de la vida cristiana, como para poder nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual, seguir dependiendo del cuidado, del amor, de la gracia, de la dirección, de la provisión y de todas las cosas que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas
como sus hijos, como sus ovejas. Y quisiera que pudiéramos meditar en este salmo, enfocándonos en diferentes aspectos con los que luchamos, aún como, no solamente como seres humanos en general, sino aún como creyentes, como cristianos. Estas condiciones de las cuales estaremos hablando son aspectos que nos afectan a todos por igual. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos brinda una nueva perspectiva sobre estas distintas problemáticas que enfrentamos como seres humanos cada día. Y así que, hermanos, vamos a estar meditando en este Salmo 23 durante varios miércoles. Espero yo que podamos dar continuidad, que usted nos siga acompañando en esta serie de reflexiones. El tema de hoy, hermanos, que vamos a iniciar es que Jesús es nuestro pastor en medio de las preocupaciones. Jesús es nuestro pastor en medio de las preocupaciones. Y precisamente, hermanos, el Salmo 23 inicia de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las cosas que siempre generan preocupación en nuestras vidas, pues son las necesidades. Tenemos necesidades distintas y tenemos preocupaciones distintas, pero generalmente todos coincidimos en que esas causas de preocupación pues son parte de nuestra humanidad. Todos tenemos preocupaciones preferidas, por así decirlo. Algunos nos preocupan las finanzas, la economía, en nuestra vida, en nuestro hogar, quizás situaciones o circunstancias en nuestros trabajos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestros amigos, con alguna otra persona, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos. Pues qué padre no se preocupa por sus hijos. En cuestiones de salud, seguramente todos tenemos algo que nos preocupe, que nos afane. Y son cosas válidas, son cosas, insisto, reales, son cosas con las que luchamos todos los días. Pero algo que yo quiero, hermanos, es que podamos ver desde la perspectiva de la palabra de nuestro Dios varios aspectos acerca de lo que es la preocupación. En primer lugar, el problema que genera la preocupación en nuestras vidas. Y quiero que veamos esos tres aspectos, hermanos, que genera la preocupación. Por un lado, que la preocupación es algo inútil. Segundo, la preocupación es irracional. Y tercero, la preocupación no es saludable, ¿sí? La preocupación no es saludable. Así que, hermanos, quiero que reflexionemos en estos tres aspectos. La preocupación decimos que es algo inútil porque generalmente el hecho de preocuparnos en sí mismo no soluciona nada. Es el ocuparnos muchas veces lo que va a traer algún cambio, lo que va a afectar alguna circunstancia, las cosas que en verdad podemos hacer y debemos hacer. Pero el simple hecho aislado de preocuparse sin ocuparse, pues resulta en una actividad inútil. Por ahí lo he compartido en otras ocasiones, que la preocupación es como nosotros encender nuestro vehículo, un auto,
de combustión, un auto, y encenderlo y poner la marcha del auto en neutral y empezar a acelerar el motor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues se va a gastar la gasolina, se va a desgastar el motor, y no vamos a ir a ninguna parte. Algo semejante es la preocupación en nuestras vidas. Nosotros ponemos a andar en nuestra mente, en nuestro corazón, esa preocupación de tal forma que llega a afectarnos emocionalmente. Y no obstante, esa preocupación, digamos, se genera a partir de una idea de que todas las cosas dependen de nosotros, que tal o cual circunstancia depende únicamente de mí. Cuando yo asumo esa idea en mi vida, indudablemente voy a tener que preocuparme, porque yo soy el único responsable al respecto. Y esa es una actitud, hermanos, que la palabra de Dios reprueba, porque precisamente el texto que nosotros leíamos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la exhortación es a no estar afanados por nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que vela por nosotros, no estamos solos, no dependemos de nosotros mismos. El Señor es el que tiene el control y el gobierno por sobre todas las cosas. Podemos clamar a Él y Él nos va a responder. Así que el preocuparse tiende, en vez de guiarnos hacia Dios, a separarnos de Él, porque estamos poniendo nuestra confianza no en nuestro Dios, sino en nosotros mismos o en otras cosas que son finitas, que son falibles, que no nos garantizan absolutamente nada. Y por ello es que decimos que la preocupación es algo inútil. No va a cambiar nada el preocuparse, sino el ocuparse. Y el ocuparse, hermanos, es precisamente de lo que nos habla las Escrituras. Lo primero que hacemos para ocuparnos es llevarlo en oración delante de nuestro Dios. Por eso dice Pablo, no se preocupen, al contrario, ocúpense, pero en la oración. Ocúpense en llevar sus ansiedades delante de nuestro Dios. Esa es la ocupación que nos va a generar la paz que necesita nuestra alma. La segunda cosa que decíamos acerca de la preocupación es que es algo irracional, ¿sí? ¿Por qué decimos que es irracional? Porque simple y sencillamente cuando nosotros empezamos a echar a andar nuestros pensamientos, empezamos a pensar sobre aspectos que no son reales, sobre cuestiones meramente hipotéticas. ¿Y qué pasaría si, decimos? ¿Y si sí? ¿Y si no? Y empezamos a contemplar una serie de panoramas distintos que, si bien a lo mejor nosotros le llamaríamos que es prudencia, en realidad muchas de esos panoramas no son racionales, tienden a ser exagerados, no son muchas veces reales. Hay un dicho por ahí que dice que nosotros cuando nos preocupamos tendemos a ahogarnos en un vaso de agua. ¿Qué significa eso? Que exageramos demasiado el problema cuando simple y sencillamente es algo mucho más simple. Obviamente nadie se ahoga en un vaso de agua, pero pensamos en medio de una preocupación que tal o cual problema va a generar un problema mucho más grande y unas consecuencias que no vamos a poder nosotros lidiar con ellas, manejar.
Y precisamente, hermanos, porque Dios sabe que nosotros no somos capaces de manejar nuestras vidas, es que el Señor nos pide que nosotros vayamos delante de Él y pongamos esos afanes y esas ansiedades, y no dejemos que nuestras preocupaciones controlen nuestros pensamientos. No dejemos que esas situaciones se exageren y sean irracionales en nuestras vidas. Tenemos un Dios que es omnisciente, que conoce absolutamente todas las cosas, y que Él es un Dios que establece o decreta su voluntad de manera infalible. Nosotros podemos confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es santa, es justa, y que independientemente de cuál sea esa situación, el Señor tiene el control. Así que lo más racional que nosotros podemos hacer es confiar y depender de nuestro Señor. Y por último, decíamos que la preocupación no es saludable, ¿sí? Porque generalmente la preocupación, que comienza con un pensamiento y con un estado de ánimo, afecta nuestro cuerpo, afecta el funcionamiento de nuestros órganos. Nos sube la presión, nos duele la cabeza, se provocan muchas veces úlceras en nuestro estómago, y muchos otros desórdenes, no solamente emocionales, mentales, sino aún físicos, a raíz de la ansiedad, a raíz de la preocupación. Es decir, este mal genera otros males en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y muchas veces no identificamos precisamente que los males que estamos padeciendo físicamente tienen su raíz en un aspecto emocional y espiritual, que es nuestra preocupación y nuestra falta de confianza en Dios. Eso es algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a meditar, a conocernos a nosotros mismos y confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces tratamos de negar esa realidad de que muchos males que nosotros padecemos vienen a raíz de un problema espiritual, ¿sí? Es decir, de una falta de confianza en Dios. ¿Cuántas veces nosotros, o sucede que vamos preocupados al médico por algún síntoma, y resulta que el médico dice que no hay nada? No hay nada a nivel físico de lo que tengamos que esté provocando, digamos, ese mal, que es un problema emocional. Y muchos médicos lo que terminan haciendo es diciendo, bueno, usted lo que necesita es una terapia psicológica. Y yo le diría a usted, lo que usted necesita, de acuerdo a la palabra de Dios, es poner su vida en las manos de Dios. Descansar en Él, hacer de Dios lo que Él es en su vida, un ser real, un ser que no está lejos de usted, que está muy cerca de nosotros, y que Él desea tener una relación personal con usted y conmigo. Y esa relación personal no solamente se ocupa de dónde pasaremos la eternidad, sino que además de preocuparse de dónde pasaremos la eternidad, de que nuestros pecados sean perdonados, el Señor quiere transformar nuestras vidas aquí y ahora. Así que
Meditemos en estas cosas, hermanos, de lo que provoca la preocupación en nuestras vidas. La segunda cosa, hermanos, que quiero que veamos es cuál es el origen de la preocupación. ¿Dónde se originó la preocupación, hermanos? Pensemos en esto, hermanos. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva al principio en la creación, dice la Escritura que Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. No solamente el mundo, no solamente lo que sustenta ese mundo, las plantas, el agua, los mares, los animales, al ser humano lo hizo bueno en gran manera. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor proveyó a todas las necesidades del ser humano, tanto físicas como necesidades espirituales, como necesidades de comunión y convivencia. Dice la Escritura que cuando Dios vio a Adán solo, Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios se encargó, hermanos, desde la creación de proveer todo lo que es necesario para la vida humana, en perfecta armonía con Dios y en perfecta armonía con su prójimo, en este caso Adán y Eva, y en perfecta armonía con el resto de la creación, los animales, las plantas, etc. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Génesis capítulo 3, versículos del 1 en adelante, nos habla precisamente de lo que sucedió, la tragedia que provocó la caída del ser humano en pecado. Como Adán y Eva, que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse, sino solamente obedecer la voluntad de Dios, que les había dicho: no coman de ese árbol que está ahí en el medio del huerto, todo lo demás será para ustedes, solamente no coman de ese árbol. Y aquel factor, hermanos, que permitía precisamente la comunión perfecta entre Dios y el hombre, entre el hombre con su mujer y el hombre con el resto de la creación, finalmente el ser humano se apartó de la voluntad de Dios, desobedeció su mandamiento, y a partir de ese momento el pecado entra en la vida del ser humano. Obviamente Satanás puso la tentación ahí, pero la acción, la decisión de desobedecer, la acción de tomar de ese fruto prohibido fueron de Adán y de Eva. Ellos fueron responsables de eso, y nosotros estábamos ahí representados con ellos. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, con él entró la muerte. Entró, lo voy a decir de esta manera, la preocupación por la vanidad de la vida. La preocupación que antes no existía en la vida del ser humano porque lo tenía absolutamente todo, de pronto le fueron quitados sus privilegios por consecuencia del pecado. Ya no había una relación con Dios perfecta, ya no había una relación perfecta con el hombre, Adán y Eva, y no había una relación perfecta con el resto de la creación. Veamos lo que dice Génesis, hermanos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios en estos versículos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será
para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios establece las consecuencias tanto temporales como eternas del pecado. Y ahora el ser humano, a partir de esa caída en pecado, comienza a preocuparse por todo tipo de cosas. Comienza a preocuparse por su propia vida, por su salud, como Adán, como Eva, que tendría que dar hijos con gran dolor. Ahora comienza Adán a preocuparse y Eva de su relación conyugal, porque dice la Escritura que ahora Eva querrá controlar a Adán y Adán se va a enseñorear de Eva. Va a haber conflicto, va a haber problemas entre ellos. Y ahora el hombre, que antes trabajaba con placer y producía el fruto de la tierra y todas las cosas estaban en armonía, ahora no. Ahora el ser humano tiene que preocuparse por trabajar, por obtener su sustento. Y aún así, dice la Escritura, que le será muy difícil, muy pesado, y la tierra ya no producirá como antes. Al contrario, darán cosas que no servirán para su sustento, como espinos y cardos. Así que, hermanos, la preocupación produce este tipo de consecuencias en la vida del ser humano. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias espirituales. Y todas esas cosas son precisamente lo que genera la ansiedad y la preocupación, porque la relación entre Dios y el hombre se rompió, de tal manera que Adán y Eva fueron echados de aquel huerto de Edén, donde tenían absolutamente todas las cosas. Fueron echados de la presencia de Dios, y ahora ellos tenían que luchar por sí mismos. Por supuesto, Dios no los abandonó completamente. Hubo una promesa para sus vidas, y la vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Voy a darle lectura. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le estaba diciendo estas cosas el Señor? A la serpiente. Dios trató no solamente con Adán y con Eva y estableció consecuencias sobre su pecado. Dios fue sobre la raíz precisamente del pecado que se encontraba en Satanás mismo, el tentador. Y él prometió en Génesis 3:15 derrotar a Satanás y a toda su simiente a través de la simiente bendita de la mujer, por medio de la cual vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que aplastaría finalmente la cabeza de Satanás, las obras de Satanás. Él vendría a destruir precisamente esas obras por medio de las cuales nosotros hemos caído en vanidad. Jesucristo lo dijo de esta manera, que Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Las cosas que Satanás ha provocado en la vida del ser humano, el Señor vino para resolverlas, para poner una solución final
a las consecuencias del pecado y que el ser humano pudiera finalmente dejar de preocuparse en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su relación con su prójimo, en cuanto a su relación con toda la creación, si es que el ser humano se vuelve a Dios a través de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros pasamos, hermanos, a la solución de la preocupación en tercer lugar. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la solución de la preocupación? De ahí vamos a Isaías capítulo 53, versículos del 6 al 7. Yo le recomiendo que en casa lea todo este capítulo 53. Ahorita nada más vamos a leer estos dos versículos. Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, aquí se está describiendo a través de Isaías la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Isaías lo hace de tal forma que identifica a nosotros los seres humanos como ovejas. Como ovejas. Esas ovejas, esos animalitos indefensos frente al mal de sus enemigos, sin mucha inteligencia, con necesidad de ser guiados, de ser apacentados, de ser cuidados. Ese tipo de animal es comparado el ser humano, un animal prácticamente indefenso y al acecho de sus enemigos. Y dice la Escritura que en esa condición nosotros nos descarriamos por nuestro propio camino. Cada quien se descarrió, cada quien se fue por su propia voluntad a hacer los designios de su propio corazón. Eso es lo que sucede como consecuencia del pecado, y lo vemos desde Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva tuvieron más hijos, ¿qué pasó? Caín mató a Abel, y la descendencia de Caín surgió también gente muy violenta. El pecado se aumentó en la tierra a tal grado que Dios llegó el momento en que se arrepintió de haber creado al ser humano y lo quiso erradicar por completo, pero preservó a una familia, la familia de Noé, a través de aquella arca. Así que Dios, en su misericordia, le da una nueva oportunidad al ser humano para encontrar y experimentar esa verdadera relación con Él, esa salvación, ese perdón, esa gracia que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que aquí en Isaías capítulo 53, versículo 7, se nos describe, fíjense, la persona y la obra de Jesucristo semejante a la de un cordero. Dice este versículo: angustiado él, aquí está hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar como oveja. Como esas ovejas que se habían descarriado, cada quien por su propio camino, en su pecado,
dándole la espalda a Dios como su creador, como su sustentador, dejando de tener una relación personal con Él, de confianza, yéndose por su propio camino, bajo los designios de su corazón, confiando en sí mismo, viviendo para sí, dignos de muerte, como diría el apóstol Pablo, siendo hijos de ira, igual que todos, dignos de muerte. Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para asumir nuestra condición humana, descrita como la de una oveja descarriada. Ahora el Señor Jesucristo toma esa misma condición humana y es sacrificada por las consecuencias de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, dentro de la solución a las preocupaciones podemos ver otro par de textos. Salmos capítulo 23, versículo 1, cuando dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra Jehová también se traduce como el Señor es mi pastor. Adonai es mi pastor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que el Señor es nuestro pastor? Porque Él ya pasó por la condición de oveja y ha triunfado sobre esa condición. Y ahora Él es nuestro pastor. Él es el que nos cuida, nos guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si Dios entregó a su propio Hijo Jesucristo para redimirnos, para sacarnos del pozo en el cual nosotros nos encontrábamos a causa de nuestros pecados y de nuestros delitos, vino el Señor para rescatar y salvar lo que se había perdido, nuestras vidas, al vivir y al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. El que no rehusó dar a su propio Hijo, dice Pablo, ¿cómo no nos dará el resto de las cosas que son menos importantes y menos valiosas que la persona de nuestro Señor Jesucristo? Pero solamente cuando entendemos el mensaje del Evangelio en nuestras vidas es que esas palabras adquieren sentido, porque entonces tenemos una referencia, tenemos una balanza sobre la cual nosotros ponemos a la persona y la obra de Jesucristo como lo que más pesa en nuestras vidas. Y el resto de las cosas de las que habla Pablo y de las cuales nosotros nos preocupamos y nos afanamos, no se pueden equiparar a lo que Cristo Jesús es y a lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No lo va a hacer a causa de quién eres tú. No lo va a hacer en relación de cuáles son tus preocupaciones, tus posibilidades o imposibilidades. Lo va a hacer en relación de quién es Cristo Jesús en tu vida. Por eso es tan importante poder poner nuestra confianza en Jesucristo. No solamente para decirle: Señor, toma mis enfermedades, toma mis necesidades, sino para decirle: Señor, toma mi alma, toma mi vida entera, que está necesitada a causa de mi pecado, de mi extravío. Te necesito que tú me rescates del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación
en el cual me encuentro. Y el Señor lo hará, porque Él para eso ha venido, para buscar y salvar lo que se ha perdido. Cuando tú pones el hecho de dónde vas a pasar la eternidad, si en la presencia de nuestro Dios, o en el cielo, o en el infierno, en tormento, en tribulación eterno, y te das cuenta que esa es la mayor preocupación de tu vida, y que Dios ha puesto remedio a esa preocupación a través de Cristo Jesús, tienes que tomarte de todo tu corazón y con toda tu confianza de Cristo Jesús. Y el resto de las cosas, como dice el Señor, van a venir por añadidura. Porque el Señor se va a encargar no solamente de llevarnos a la eternidad, sino de poner todos los medios necesarios para llegar ahí. Tanto en lo espiritual como en lo material, en lo físico, etc. Así es como nuestro Dios, hermanos, solucionó en Cristo Jesús la mayor de nuestras preocupaciones y de nuestros problemas. Y es en referencia a eso que Cristo Jesús hizo en la cruz, que yo puedo confiar mi vida completa a Él, no solamente en las circunstancias temporales, sino en la eternidad. Si tu preocupación son las cosas temporales, recuerda que el que no escatimó a su propio Hijo te va a dar el resto de las cosas. Y si tu preocupación son las cosas eternas, entonces clama al Señor y Él te responderá, dándote precisamente lo que necesitas en tu alma: el perdón, la salvación, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, solamente quiero decir 3 cosas. ¿Ya tienes a Jesús como el Señor de tu vida? ¿Ya tienes a Jesús como el Señor de tu vida? Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor no va a ser tu pastor si antes no es tu Señor. Si antes tú no le rindes tu vida completa a Él. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu Salvador. Y Él quiere que confíes en Él, en las cosas eternas, y a la luz de esas cosas eternas que Él nos garantiza, puedas tú ver su provisión y su cuidado amoroso en las cosas temporales. Jesús será tu pastor si primero Jesús es tu Señor. Tienes que grabarte esto en tu mente. Jesús será tu pastor. Es decir, vas a experimentar el cuidado pastoral del Señor sobre tu vida si te rindes por completo a Él como tu Señor. Así que la exhortación es: rinde tu vida al señorío de Jesucristo en arrepentimiento de pecados, en fe, en confianza en Él, y comenzarás a experimentar el cuidado pastoral del Señor sobre tu vida. Eso fue lo que experimentó David, y por eso él dijo: el Señor es mi pastor, lo he conocido a Él como mi Señor, le he entregado mi vida a Él en sus manos, sé que me está esperando la eternidad. Al final del Salmo 23, precisamente el salmista dice eso: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Así que como tengo esa confianza de que ese es mi Señor, puedo confiar en Él en el resto de las cosas como mi pastor, como el que cuida de mi vida. Así que no tengo entonces por qué preocuparme, sino ocuparme de que Él en verdad sea el Señor de mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche que tú nos permites estar en comunión contigo, Señor, a través de la oración y de la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu voluntad. Señor, solamente tú puedes grabar, confirmar esta palabra en la mente y en el corazón de mis hermanos. Tú sabes, Señor, cuáles son las circunstancias, las necesidades, las diversas preocupaciones por las que cada quien está pasando. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que tú estás ahí para ser nuestro pastor, que tú no nos vas a dejar solos, que tú vas a cuidar de nuestras vidas, que tú nos vas a guiar, como dice tu palabra, por lugares de delicados pastos y nos vas a hacer descansar. Ayúdanos, Señor, a poder confiar y descansar en tus promesas, fundamentados sobre la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien oramos. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les agradecemos a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. Les invitamos a que sigamos perseverando en nuestra comunión con Dios cada día, orando, leyendo la palabra de Dios, dedicando ese tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Esos hábitos espirituales son los que van a dar fortaleza a nuestra alma, lo que le va a dar precisamente las bases para poder recordar sus promesas, que el Espíritu Santo confirme cada día en nuestras vidas y traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestras vidas. El próximo miércoles estaremos viendo diferentes aspectos de cómo Jesucristo, como nuestro pastor, trata con nuestras vidas aún más. Pues hermanos, quedamos despedidos de esta manera y les invitamos a que nos acompañen en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.